Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián y el día de hoy vamos a platicar acerca de uno de los grandes representantes de la sociología educativa, el cual en su momento fue bastante criticado y polémico por algunas de sus afirmaciones y de sus teorías. Estamos hablando del señor Basil Bernstein. Ese autor principalmente hace una crítica y trata de explicarnos cómo el lenguaje está determinado por una condición o nivel social. También él nos menciona que el currículum educativo tiene mucho que ver con esto. Por ejemplo, él menciona dos tipos de currículum. El primero es el currículum de tipo colección, en el cual las materias solamente se centran en su información, no tienen una relación interdisciplinaria entre ellas. Y por ejemplo, ese tipo de currículum está más asociado, por ejemplo, en la escuela tradicional. El segundo tipo de currículum que él distingue es el currículum de tipo integral, el cual las materias van a tener una relación interdisciplinaria, va a ser un poco más viable dentro de la educación actualmente, y pues este tipo de currículum es como que más completo en la forma de cómo el niño puede entenderlos y cómo puede ocupar esta información en distintas áreas. Un ejemplo de este tipo de currículum podría ser cuando nosotros le enseñamos al niño los tipos de texto, y en otra materia, por ejemplo, podría ser en canto o en poesía, en algún taller, llevar esa información a la práctica. Por ejemplo, cuando el niño lee un poema o cuando canta una canción y él ya sabe distinguir el tipo de texto. Entonces ya podemos hacer una relación entre ellas. Estos dos tipos de currículum no se salvan aún así de algunas cosas, por ejemplo, de una base pedagógica y también de una evaluación, ya que ambas deben de ser evaluadas y se debe analizar los conocimientos que el niño ya adquirió a través del tiempo. Él también distingue cómo se usa el poder y el control dentro del aula, a lo cual esto le llamó enmarcamiento, el cual en mayor o menor enmarcamiento dentro del aula va a determinar, por ejemplo, el ritmo del aprendizaje, el control de grupo o los objetivos a los cuales se quiere llegar dentro del grupo, en este caso los aprendizajes. Él distingue al poder como la toma de decisiones que se van a hacer dentro del aula, lo que se puede y lo que no, y al control como la forma en cómo se va a transmitir este poder del maestro al alumno. Eso también lo llevó a entender, por ejemplo, dentro de la sociedad, cómo el control tiene mucho peso dentro de la sociedad, y esto asociado, por ejemplo, a crear un código lingüístico. Ahora, con toda esta información vamos a analizar su teoría de los códigos, la cual nos explica que existen diferencias de comunicación, por ejemplo, cuando estamos con nuestra familia, con nuestros amigos, en la escuela o en el trabajo, dentro de las clases sociales. En este caso, él menciona la clase obrera y la clase media, en la cual no solamente existen relaciones económicas, sino también educativas y culturales. Para entender esta teoría de Weisner, también debemos de analizar sus fuentes de referencia, siendo principalmente las ideas de Marx. Marx nos menciona que dentro de las relaciones de las clases sociales no solamente existe una relación económica o laboral entre la clase obrera y la clase burguesa, sino que va a ir más allá con algunas otras cualidades, por ejemplo, el capital cultural, que son sistemas simbólicos, por ejemplo, el conocimiento, habilidades, o educación que tenga una persona para alcanzar un nivel o estatus social más alto. Esto principalmente se ve dentro de la clase burguesa, ¿no?, que tiene los mejores sistemas educativos que en la clase obrera, por ejemplo, y eso les permite tener un nivel o estatus social más alto, una mejor calidad de vida. Esto es algo muy importante, ya que Weisner encuentra dos tipos de metalenguaje dentro de la sociedad para cada tipo de clase. Él denomina significados universales y particulares, donde los universales la información es clara, muy precisa, no está ligada a un contexto social y es de fácil acceso para el usuario, mientras que los particulares la información no llega a ser muy clara, no es precisa, restringe, por ejemplo, al usuario a cierta información, y esta sí está ligada a un contexto, por ejemplo, a una situación. También él menciona de que cada uno de estos metalenguajes, por ejemplo, está determinado a clase social. Por ejemplo, la clase alta tiene mayor acceso
a los significados universales, mientras que el resto de la población tiene acceso o está restringido a significados más particulares. Dentro de la teoría de los códigos vamos a encontrar dos tipos de códigos diferentes. El primero, el código elaborado, y el código restringido. El código elaborado se va a caracterizar por conducir a las personas a significados más universales. Permite la socialización, tener ideas o pensar el papel que nosotros tenemos dentro de la sociedad y cómo cambiarlo. También forma personas con una sintaxis más precisa. Esta persona va a poder justificar lo que dice. La habilidad con la que va a poder hablar va a ser más fluida, va a poder expresar ideas o sentimientos sin ningún problema, y sobre todo no va a ser tan fácil predecir lo que diga. Además de que este código no está ligado a un contexto o una situación dentro de la sociedad. Por lo tanto, todas estas cualidades o habilidades que va a adquirir esta persona le van a permitir tener mayores logros académicos, tener un estatus dentro de la sociedad y poder vivir de una forma pues más plena. Por otro lado, tenemos el código restringido, que se va a caracterizar por conducir a las personas a significados más particulares, además de tener nula interacción con las ideas de un cambio o los principios de la sociedad, además de estar sujeto a las exigencias sociales, lo que conduce a las personas a pertenecer a un grupo, en este caso a la clase obrera. También va a formar a personas con una sintaxis muy simple, muy sencilla, poco justificada. El tipo de lenguaje que va a usar va a ser poco expresiva, además de que va a estar sujeta a un contexto, lo que esto lleva a tener pocos logros a lo largo de su vida, por lo que es necesario cambiar este tipo de códigos por un código más elaborado. Un ejemplo de este código podría ser cuando nosotros le pedimos a un estudiante que realice una exposición. Muchas veces el estudiante va a depender de una hoja o de una lámina para poder exponer lo que se les está pidiendo. Depende mucho del texto, se pone nervioso, además de que claramente no hay un dominio del tema. ¿Por qué? Porque le ha costado todavía entender o analizar ese tipo de información. Por otra parte, las personas que están enfrente de ella les va a costar entenderle, por lo que necesitan estar leyendo esa cartulina para poder entender más o menos acerca de ese tema. La parte polémica o la más criticada hacia este autor es que podemos llegar a pensar que hace una discriminación hacia la clase obrera, ya que da a entender que es una clase social inferior y retrasada. Por esto fue tachado de clasista con ideas socialistas, además de ser de origen judío. Por este motivo, su teoría fue relacionada con la teoría del déficit. Esto lo orilló a aclarar que su teoría no es lingüística, sino sociolingüística, ya que no tiene como objetivo decir que existe un déficit de lenguaje en la clase obrera, sino que sus condiciones y oportunidades son inferiores. Espero que te haya gustado el video de hoy y que te haya interesado este autor. Déjanos un comentario en la parte de abajo si quieres que sigamos subiendo material relacionado a este tipo de temas. Regálanos un like y hasta la próxima.